Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, mi Carly, gracias a Dios. Pero yo lo recibo como a él le gusta. Y yo sé que tú eres salsero a morir. Sí, total. Sobre todo con un cartagenero como el yo. Estoy bajándole por acá, Carly, para escucharte mejor, porque todo el mundo ya está entonado. Ya hoy estamos mirando casi viernes, aunque estemos encerrados, pero la gente se lo disfruta de todas maneras. Juernes. El famoso viernes, sí señora, así es. Carlos Ortega, qué maravilla. Encantadísima de tenerte con la coronel del deporte, nuestro árbitro cartagenero que nos representa y de qué manera, una manera muy amena, maravillosa. En el fútbol no solo colombiano, sino que también ya vienes con miras a estar en el fútbol internacional, convertirte en árbitro FIFA, pues un logro, un honor para nosotros como cartageneros y bolivarenses. Carlos, bienvenido siempre estés a la coronel del deporte. Hola Mari, con las buenas noches para ti y para todos los que están conectados hasta ahora en la coronel del deporte. Agradecerte por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí contigo para pasar un grato momento. Así es, Carlos. Bueno, inicialmente sabemos de que Carlos Ortega es un hombre de deporte. Desde que nació, en lo que ha venido pues realizando, lo que ha ido materializando y lo que ha ido desarrollando poco a poco. Carlos Ortega nació aquí en el barrio Cartagena, en la ciudad de Cartagena. En el barrio, Carlos, ¿cuál es el barrio insignia, ese barrio que te vio nacer? El barrio que por muy pequeño, desde muy pequeño, pues dijo, aquí está Carlos Ortega, le abrió las puertas a esta gran figura del deporte. No, yo creo primero que nací y me crié en uno de los barrios más populares de Cartagena, un barrio 100% deportivo como lo es Bruselas, ubicado, digo yo que en el centro de la ciudad, pues está entre las dos avenidas, la avenida de Santo Luque y la avenida Pedro Heredia. Así que un barrio donde me crié, donde nací viendo fútbol, viendo béisbol, y bueno, aquí estamos. Un barrio futbolero, un barrio de insignia Sí, y muy emblemático, Carlos. sí, totalmente. Bruselas es un barrio que es muy futbolero, que es muy beisbolista, Beisbolero pero también. sí, beisbolero. Yo no fui tan beisbolero, pero No, estuve siempre nosotros metido. sabemos, Carlos, pero desde pequeño y creciste con esa idea, pues tu tío, tus dos de tus tíos, pues ya habían tenido esa experiencia en el fútbol y así crecieron cada uno de los integrantes de la familia con el amor por el fútbol. Sí, bueno, yo creo que mi tío Rey, Ronaldo Antonio, que representó la selección de Bolívar, que estuvo una vez que seleccionó en Selección Colombia o en el Real Cartagena, pues yo desde muy niño siempre quería acompañarlo, lo acompañaba, él me llevaba a verlo jugar. Inclusive cuando tuve la oportunidad de dirigir equipos en la Liga de Fútbol de Bolívar, tuve la oportunidad de comenzar a jugar con él y fue donde fue creciendo mi amor por el fútbol, la pasión que uno lleva dentro, en el corazón. Bueno, pero ¿cuál fue ese primer, digamos que ese primer encuentro que tienes con el balompié? A ver, desde muy pequeño te pues, incluyeron en una escuela aquí en Cartagena, tuviste la oportunidad de jugarlo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mi papá me lleva a jugar a la escuela Tacarigua. Tenía yo 7 años, si no estoy mal, y comenzamos a partir de ahí a jugar fútbol. Tuve la oportunidad de viajar con Tacarigua a distintas ciudades a jugar torneos y imagínate uno viajar, conocer, hacer nuevas amistades por medio del fútbol fue algo muy bonito, que sinceramente lo va uno, va haciendo que uno se enamore más de este deporte. No, completamente. Y en Tacarigua, Carlos, allí se dio todo ese paso, pues creciendo en las categorías menores del fútbol, pasaste por las categorías inferiores, estando jugando en las escuelas, ¿cómo fue tu rendimiento como futbolista? Bueno, honestamente, Mari, yo era buen jugador. O sea, yo soy un jugador zurdo de muy buena pegada, todavía es la hora y conservo la pegada. Eh, como soy alto, tenía piernas largas, era espigado y era rápido. Tenía la posibilidad siempre de jugar por el carril izquierdo y tirar buenos centros o tirar media distancia. La verdad era un jugador muy técnico.
Y bueno, y estando con una potencialidad como esa de tener una buena pegada, Carlos, eso te visionaba a ti para ser también un gran futbolista. ¿Qué posición jugabas? Bueno, yo siempre jugué, Mari, de lateral izquierdo y de carrilero. Siempre los profesores me colocaban ahí aprovechando mi virtud con la pegada, con la pierna, por el perfil. No, pero eso de carrilero es nuevo, porque eso no existía. Esos son los dichos Bueno, que quieren en de ese, bonito. en ese entonces era volante por izquierda, pues, por llamarlo así. Ajá, Volante por la izquierda. correcto, Carlos. No, totalmente, pero en Sí, no, Tacarigua fue todo el paso. O de Tacarigua no, no, pasaste a no, otro club. yo estuve en Tacarigua, luego jugué en Juvenil Amberes, Con luego de Quijote ahí Palacio. con Crimen de Palacio tuve la oportunidad de jugar con Johnny Cano, que es jugador profesional, con Oscar Santos, que fue jugador profesional. Tuve la oportunidad de estar en Nuevo Bosque, donde jugué con Elvis Perlaza, que ahora mismo está en Millonario. Claro. En Los Calamares tuve la oportunidad de jugar Cefal con Dani Santoya. Luego de ahí, sí, un jugadorazo. Desde niño siempre marcó diferencia. Era muy buen jugador. De verdad que sí. Luego de ahí pasé a Barça, donde tuve la oportunidad, creo que fue mi mejor momento jugando en el fútbol de Bolívar. De ahí de ese equipo salieron muchos jugadores profesionales. Actualmente están jugando profesionales. Entonces, No, imagínate, ahí luego... te copiaste con todos. Sí, y luego, bueno, en el colegio jugaba fútbol de salón. Tuve la oportunidad de jugar con José Nájera, con Iron del Valle, entre otros. Y en una selección Bolívar de fútbol de salón, recuerdo yo, habíamos durado 3 meses en la preparación y faltando una semana para ir a Manizales, ya habían escogido la selección, nos hicieron evaluación médica con el doctor Padilla. Pero como siempre he sido flaco, bueno, en el examen salió, o en lo que dijo el médico, que yo no iba a responder en la altura, por mi biotipo, o porque estaba muy flaco, no sé. El caso fue que a mí me sacaron faltando 8 días para el viaje y eso a mí moralmente me destruyó, anímicamente me Te bajó. vacunó. Y yo decidí, Claro. sí, totalmente, y yo con 14 años decidí que no quería jugar más fútbol. Imagínate. Bueno, Carlos, allí se te paró un poco un poquito la señal. Hay problemas de conexión. Cartagena hoy ha estado pues inmersa en lluvias. Ha sido bastante difícil la conexión durante esta tarde y por eso pues ha tenido inconvenientes. Pero a ver, Carlos, ¿nos escuchas? Pues está aquí bloqueado. Restablecer la conexión con Carlos Ortega. Estamos en una conversación muy espectacular, amena, donde Carlos Ortega nos comentaba y nos contaba un poco de su vida, todo lo que para él ha sido el crecimiento como árbitro, como un gran dirigente en el fútbol y de cierto modo pues ha tenido un gran realce en el fútbol de nosotros, en el fútbol cartagenero, en el fútbol bolivarense. Carlos, listo, vamos a tenerte acá porque te perdimos, la conexión se perdió, Carlos. Vamos a esperar que se restablezca, que esté nuevamente con nosotros. Listo, te tenemos. Sí, Mari, pues sí, entonces... Nos percance de la tecnología, pero aquí estamos. Totalmente, siempre con disposición y con alegría, con mucha actitud. Pues sí, Mari, entonces fue un momento muy duro para mí de niño. Creo que me golpeó muy fuerte, tanto así que decidí no volver a jugar fútbol en ningún club, en ninguna escuela, y se presenta lo del arbitraje, que yo digo que el arbitraje me escogió a mí, porque a pesar de que yo vivía con árbitros en mi casa, convivía con ellos, nunca se me pasó por la mente ser árbitro. Y se presentó la oportunidad y bueno, aquí estoy, gracias a Dios, creo que tratando de hacer bien las cosas, representando a mi familia, a mi ciudad, a mi departamento y obviamente cuando he tenido la oportunidad a mi país. No, pero por supuesto. Carlos, pero luego que cómo se da ese paso, estabas ya terminando todo el paso por las categorías menores del fútbol de aquí de nuestra ciudad, estabas estudiando, ¿cuál era el colegio en el que estabas estudiando? Yo estudiaba en el Colegio Real Cartagena, colegio de deportistas, colegio de futbolistas. No, imagínate, y en toda la avenida, o sea, ni para decir que toda iba la a avenida. pasar clase, porque todos los buses pasan por aquí.
Totalmente, totalmente. Así que no podía faltar, sobre todo porque en el colegio nos apoyaban mucho con el deporte. Honestamente, un colegio en el cual la mayoría de los jugadores que actualmente están en el fútbol profesional y que han pasado por el fútbol profesional, muchos de ellos estudiaron ahí y muchos de ellos fueron mis compañeros en el salón o en otros salones que estaban. ¿Con quién estudiaste, Carlos, de los que están jugando fútbol ahora? Bueno, con José Nájera, con el Víctor Laza, con Con Iron del Nájera. Valle, con Nájera, sí, con Iron del Valle, otros así. Y el nivel académico, de ese colegio, ¿cómo es, Carlos? Cuéntanos un poco de cómo es Real Cartagena a nivel académico. Bueno, como todo, muchos los estudiantes, a los estudiantes no los define el colegio, sino su preparación como tal, la preparación que tienen en casa, con sus padres, ellos mismos dedicándose. Pero honestamente no éramos muy buenos, éramos más dedicados al deporte. Yo te lo pregunto por qué. ¿Más deporte, menos estudio o más estudio, menos deporte? A eso es lo que me refería, ¿no? No, más deporte, menos estudio. Totalmente. Inclusive nuestro rector, Salvatore Lelio, era muy apasionado por el deporte. Y recuerdo que cuando estábamos en competencias de intercolegiados, él nos sacaba de clase y nos decía, vayan a jugar. Y cuando llegábamos a las finales, recuerdo que hacía que todo el colegio se fuera a apoyarnos. Nosotros llenábamos el estadio Jaime Morón, todo el colegio, y llenábamos todo el Bernardo Caraballo, que era el coliseo donde jugábamos fútbol de salón. No, y en todas cosas destacaban, en fútbol 11 y fútbol sala. Totalmente, porque es que estudiaban todos los futbolistas de Cartagena. No, tú que te gusta el fútbol, estudian en el Real Cartagena. En el Real Cartagena, y además de eso pero mira tú, el ideal que... No, pero mira, Carlos, el ideal que se mantiene aquí en la ciudad, que yo tenía ese pensamiento y pensé en su momento que los que estudiaban en ese colegio Real Cartagena hacían parte de Real Cartagena. O sea, era como, hacen parte de Real Cartagena y están estudiando, o sea, le dan el estudio de una vez. Sí, al comienzo cuando mi papá me dijo, no, vas a estudiar en el Real, yo estudiaba en el Mixto de la Copa. Pero mi papá me dijo, mijo, te voy a meter en el colegio Real Cartagena, que es un colegio donde apoyan mucho el deporte y esto. Ah, listo, papi, cómo no, cuando dijeron Real Cartagena, uno con 11 años, imagínate. No, listo, papi, de una. Uno se imagina que está aliado o que tiene una unión con el Real Cartagena, pero no, era totalmente independiente, no tenía nada que ver. Era más un nombre haciéndole homenaje a la ciudad y al club. No, por supuesto. Y además de eso, Carlos, finalizas tu 11 allí en el Real Cartagena. Sí, total, claro que sí. Yo me gradué. Y a lo que finalizas el colegio, ¿se te da la oportunidad de seguir en el fútbol o ya te vas por la parte académica o vas a estudiar como profesional? Sí, inmediatamente no. Yo inmediatamente voy a estudiar a nivel profesional. Yo termino el colegio el siguiente año, inmediatamente inicio. Yo recuerdo que Eduardo Moreno, que jugaba en Junior en la época del 2003, 2002, él vivió en mi casa mucho tiempo y hizo la gestión para que yo fuera a probarme a Junior. Ajá. Y mi mamá no me dejó hasta que no terminara mis estudios, o sea que esa oportunidad se desaprovechó ahí, se perdió, porque en ese entonces no era como ahora que uno iba y se presentaban los clubes, no, anteriormente era más difícil, sobre todo presentarse o tener la oportunidad de presentarse en un club. Ahora no hay muchas posibilidades con todos los torneos habidos y por haber. No, pero me imagino. Carlos, bueno, y cuando ya dices, voy a estudiar, ¿cuál es esa carrera? Porque si venías del deporte, lo más lógico es que te gustara algo relacionado con el deporte. Pero ¿cómo llegas a estudiar contaduría? ¿Por qué? Bueno, yo desde el fondo de mi ser quería estudiar administración deportiva. Okay. Y la vi en Cali, en la Escuela Nacional del Deporte y en la Universidad Francisco de Paula Santander en Bogotá. Pero mi mamá fue una mujer muy protectora, que siempre estuvo conmigo ahí y ella no quería que yo me fuera. ¿Tuviste mamitis? Pero no tanto como yo, mi mamá. Y yo terminé a los 15 años el colegio, a los 16. Entonces mi mamá no quería que yo me fuera para Cali, una ciudad tan grande, por no decir peligrosa, igual Bogotá mucho más grande.
Entonces, bueno, la contabilidad me gustó porque yo la vi en el colegio. Además, mi tío Reinaldo, era contador público y siempre me gustó la contabilidad de que la vi en el colegio. Entonces me decidí por la contabilidad, por contaduría. Bueno, y te gustó. Y es la carrera que Sí, estás no, ejerciendo actualmente. totalmente, sí, totalmente. He tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de ejercerla. Pero la administración deportiva, todavía tengo el sueño de estudiarla. La verdad que me gusta mucho el deporte. Y Y mi estás papá es joven para administrador hacerlo. deportivo, sí, totalmente. Mi papá es administrador deportivo, entonces siempre lo vi él administrando, metió en el deporte. Entonces, es algo una meta que tengo ahí trazada. No, imagínate, maravilloso, Carlos. Estando ya en la parte universitaria, que estás estudiando tu contaduría, ¿cómo llega entonces esa posibilidad de alternar el estudio con el deporte, convertirte en árbitro profesional? ¿Cómo es esos pininos que das allí? Bueno, ya cuando entré a la universidad, ya había iniciado con mi papá de árbitro. No oficialmente, pero sí iba y arbitraba con mi papá unos torneos, o él me ponía como árbitro de línea, que no tenía tanto compromiso, y ahí fui iniciando. Ya en la universidad, recuerdo que a mi papá le daban un torneo en la escuela naval en Manzanillo, y yo todos los viernes después de clases salí inmediatamente a la escuela para arbitrar, y se arbitraba, y comencé a ganar mis primeros pesos, y ahí fui sumando, y hasta que el profesor Abraham González me invita a la escuela y decido ingresar. Bueno, pero ¿qué torneo arbitrabas? O sea, ¿cuáles fueron esos primeros partidos que te dieron a ti la posibilidad de arbitrar? Bueno, recuerdo que íbamos a un torneo que había en un colegio en Turbaco, en la entrada, al Pinar de Canadá. Ajá. Ese torneo lo tenía mi papá. Y luego arbitramos un torneo donde el Bambino, allá en el centro, Sí. ¿cómo es que se llama esa cancha? El Parque de la Marina, al lado del Parque de la Ah, Marina. ok, el lado del Parque de la Marina, sí. Yo pensé que era ahí en Chambacú. No, el torneo del Bambino era en el Parque de la Marina, en toda la playa, imagínate. Esa Ah, ok, temperatura. ahí por donde están las murallas. Totalmente, las canchas que están ahí. Ahí comencé yo, honestamente, mis primeros pininos fue ahí, y creo que me sirvió mucho porque cuando ingreso a la liga y comienzo a arbitrar a los niños, no se me dificultaba tanto, ya había dirigido en torneos de mayores. No, me imagino, Carlos. Y ya estando allí, diste tus pasos para que te ganaras el respeto de los jugadores, pues ibas a arbitrar, no te dio ese nervio de enfrentarte ya no como jugador, sino como árbitro, como referee, y tener un respeto con los jugadores, pues algo esencial. ¿Cómo hiciste para manejar esas situaciones? Pues Mari, honestamente, el haber jugado fútbol, el saber jugar el fútbol me ayudó mucho a entender cómo se juega. Entonces, cuando yo comencé a arbitrar, honestamente no conozco mucho las reglas. Simplemente arbitro o dirijo en base a lo que yo sé, a lo que yo veía y a cómo yo lo jugaba. Yo sabía lo que era una falta, sabía lo que era una amarilla, sabía lo que era una roja por lo que yo percibía al verlo o al jugarlo. Entonces, yo sabía cuando una entrada era amarilla y cuando una entrada era roja. Pero el respeto se gana tomando buenas decisiones. Si tú tomas buenas decisiones, te ganas el respeto de los jugadores, la credibilidad es importante. ¿De qué me sirve a mí tener un temperamento fuerte y tomar malas decisiones? Igual no voy a generar la credibilidad y el respeto que me debo ganar en el campo. Entonces, a partir Total. de que tú tomes buenas decisiones, ganas el respeto. Claro, bueno, pero de allí iniciaste con esos esos partidos pequeños para ir cogiendo cancha. ¿Cómo comienzas a crecer? Ya entras en un colegio especial para árbitros de fútbol aquí en Cartagena o en Bolívar. ¿Quién rige esos colegios de arbitraje de fútbol aquí? Bueno, anteriormente los colegios de árbitros los regía la liga, estaban afiliados a la Liga de Fútbol de Bolívar, dependían de la liga. Pero con el cuento de la ley del deporte, todos esos entes se independizaron. Nosotros somos independientes, solamente prestamos un servicio. Se lo prestamos a los diferentes torneos que hay en Cartagena o en el departamento. Nosotros dirigimos el torneo de la liga, los diferentes torneos como cervecería, Crespo, el torneo semimaster, el torneo, por decirte, ¿qué otros torneos así para ver? Torneo de sacachispas, torneos libres, los que hacen aquí que nos contratan a nosotros, pero nosotros no dependemos de ninguno. Nosotros somos una entidad, o el Colegio de Árbitros es una entidad sin ánimo de lucro que tiene socios. Sus socios aportan para que el colegio pueda sostenerse como tal.
Ok, es decir, que de allí ustedes, cualquier torneo pueden ser llamados sin necesidad de depender a ninguna liga. Por ser independientes, ustedes ya están regidos para pitar para cualquier torneo. Sí, totalmente, totalmente. Obviamente que nos brinden unas garantías donde nosotros veamos los torneos serios, ahí estamos. Porque nosotros como tal somos el único colegio el cual ofrece las garantías y que tiene los árbitros profesionales y los árbitros que están en el proceso para ser profesionales. Ok, Carlos. No, imagínate, y de allí que ya viene avanzando toda esa escuela de árbitros, cuando tú llegaste, más o menos cuántos habían. Bueno, el colegio en ese entonces manejaba 70, 80 árbitros, estaban Y como, ahora, tenemos 110. imagínate. En realidad, eh, reclutar árbitros es muy complicado. O sea, traer niños a que quieran hacer parte de la institución, que quieran ser árbitros, es difícil. Entonces nosotros constantemente vamos a colegios o invitamos amigos. Yo por lo menos en Bruselas invito a los niños de 15, de 16 años que veo en la calle, que veo jugando, los llamo y muchos han llegado, otros se aburren, como hay otros que continúan. Y cuando le invitas, ¿quieres ser árbitro de fútbol? No, no, dinos cómo tú le vendas la idea a un pelado de 15 años para que haga su participación como árbitro de fútbol. A ver, yo soy un chico de 15 años, a ver, ¿cómo llegarías tú donde mí a decirme que quiero ser árbitro? No, pues Mari, ¿cómo estás? Muchos en el barrio nos conocemos, me dicen, ¿qué más, Carlos? Y tal. Oye, Mari, ¿te gustaría ser árbitro? ¿No te gusta ser árbitro como yo? Entonces, ¿te Y gustaría me ser dice, ¿cómo árbitro? sería? De una. Así como yo y tal. Entonces yo enseguida les digo, mira que yo viajo, estoy en los mejores hoteles, conozco el país, estoy Ah, metido en el fútbol. tú le vendes todo. Claro, inmediatamente. Claro, porque yo le digo, mira que tú también puedes estar. Si te preparas, tú también puedes estar. Entonces la manera es venderle lo que uno ha conseguido. Si me dice, Claro, no, y además les digo, mira, con el arbitraje puedes ganarte tu dinero, puedes ayudar a tus papás, puedes aportar en tu casa, no tienes necesidad de depender de ellos. Porque es claro. la realidad, un niño de 16, 17 años o 15, 16 que entra a la escuela, inmediatamente hace el curso y lo aprueba, comienza a ganar dinero, o sea, gana 80, 90 semanal, 100, 120, y eso, honestamente, son muchas ayudas. No solamente para uno, sino para los padres. Ya no tiene Completamente. necesidad de darle al hijo para los transportes, para la fotocopia, para un helado, para ir a cine. Ya uno se va volviendo independiente en ese aspecto. Así es, ¿no? Y lo bueno, Carlos, es que ellos a esa edad pueden ir entrenando las dos. Si les gusta el fútbol, pueden ser futbolistas y también ejercer el arbitraje. No. No se puede. No se O eres puede. árbitro, o eres Oye, árbitro, o eres jugador, claro, claro. imagínate. Aunque, Pero es muy aunque, al, complicado pero aunque al para esta comienzo, edad, Mari, sí. al comienzo nosotros obviamente los dejamos hasta que se vayan enamorando, porque si tú inmediatamente le cierras las puertas, ellos se retiran. Entonces Claro, nosotros dejamos que ellos se vayan enamorando de la profesión, como decimos nosotros, hasta que estén inyectados, hasta que tengan su ADN arbitraje. Si no se inyectan y no tienen ese ADN, obviamente no van a poder cumplir con el objetivo que es llegar a ser árbitro. Yo no les pinto a los árbitros o a los muchachos que invito que se van a ganar 50.000, 60.000. Yo siempre los pongo por lo más alto. Imagínate dirigiendo fútbol profesional, en torneos internacionales, en mundiales, porque así que se tiene que vender una idea siempre por lo alto, pensando claro. en grande. Te apoyo, Carlos. Bueno, y si has conseguido que algunos jóvenes hayan copiado esa idea de ti y los has llevado al colegio. Sí, totalmente. He tenido amigos, todavía están haciendo el proceso, están en la categoría C. Muchos se han retirado, pero otros han continuado. Por ejemplo, de 10 que he llevado, se han quedado 3 y ahí están haciendo el proceso. Porque es que Un ser árbitro no es promedio, fácil, Mari. no, Sí, no es Mari, fácil. ser árbitro no es fácil, no solamente en el sentido de arbitrar un partido, sino la disciplina. O sea, mientras que un niño de 17, 18 años o un joven está pensando en la rumba, está pensando en salir el viernes en la noche, el sábado en la noche, no, el árbitro tiene que acostarse temprano porque el sábado le toca madrugar, 6 de la mañana para ir a un partido a las 8. Y lo mismo el domingo, se tiene que acostar temprano el sábado para ir a un partido el domingo temprano. O Así saber es, que tiene que viajar.
Entonces es un proceso verdaderamente que no es fácil, es de mucha disciplina, de mucho sacrificio, pero que sinceramente deja mucha satisfacción. No, y muy enriquecedor para las personas que lo ejercen en sí. Carlos, pero ya mirando, a ver, ya tú logras dar tus pasos, logras estar, bueno, saludo, mira, aquí está Víctor Córdoba, un amigazo, dice, dos grandes, Carlos, ejemplo de juventud y disciplina, sí señor. Y Sí, con Alvarito de Víctor, Barranquilla, Alvarito, un saludo gigante en Barranquilla, aquí nos mira todo el mundo, todo con, el país entero nos mira a nivel internacional. con Víctor hemos tenido la oportunidad de compartir cuando jugaba aquí en Cartagena. Pues la verdad conversamos mucho, siempre conversé mucho con él y tuve la oportunidad de dirigirle cuando jugaba en Alianza Petrolera, en Río Negro. Y siempre ha sido un jugador para mí, un jugador muy competitivo, un jugador muy leal al momento. Sí, 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 muy técnico. Y cuando va a disputar la pelota, siempre un jugador leal. Va con fuerza, pero siempre va con honestidad. O sea, disputar la pelota siempre pensando en no hacerle daño al adversario. O sea, va con ímpetu, pero y no es un jugador grosero. Es un jugador que se hace coger cariño del árbitro. Por ejemplo, yo a Víctor lo respeto mucho como jugador. No, y ejemplo, ahí tiene a la muestra un botón, Víctor. Mira cómo es la maravilla de ti, que este pelado es un ejemplo, una calidad de persona. Él sabe lo mucho que lo apreciamos, Carlos. Y casi como obvio nos Sí, no, no, apreciamos, nosotros total. también lo apreciamos a él. Uno, para que la periodista Total, no le dé total. palo. Y dos, para que el árbitro no le saque la tarjeta amarilla ni roja. Totalmente no, pero más que Víctor es una excelente persona, es una persona que siempre, muy creyente, inclusive siempre ha tenido la oportunidad de darme consejos sobre la palabra y Víctor es una persona muy digna de admirar. Un No, saludo para él correcto. que está allá en Portugal. No, él está aquí. Él está en Ah, está Medellín. aquí. Sí, él está en Medellín. Lástima que entraste Hombre. cuando él estaba terminando la conversación con él ese día, pero fue una conversación espectacular, espectacular, sí. Bueno, a ver, sabemos, Carlos, que luego que ya entras y das ese paso a dedicarte al arbitraje del fútbol, viene lo que es un proceso bastante importante y es ir avanzando. Vienes de la C, pasas a la B, luego pasas a la A. O cuéntanos cuánto tiempo y cómo se mira el rendimiento de un árbitro en fútbol para ir escalando poco a poco pues todos los torneos. Pues está la C, la B y la A. Tú empezaste en la C. Sí, total, bueno, en la D porque cuando yo ingreso estaban las cuatro categorías, la D es la Interclubes, la que se está jugando Ok. actualmente, apenas nací y se le llamaba la categoría C. Luego pasó a la categoría C, que todavía estaba vigente, no daba ascenso, pero la mayoría de clubes tenían sus filiales ahí formando jugadores. Luego está lo que viene, lo que es sus 18, sus 19 y sus 20 de Di Mayor. Desaparece la C y quedan esos torneos de Di Mayor, donde permiten que esos jugadores pasen inmediatamente a jugar profesional. Los que marcan diferencia, los jugadores lo suben. Claro. Correcto. Ahí duré 7 años en la categoría C, haciendo 7 procesos, años viendo en la torneos C. nacionales. Sí, sí, 7 años. Estuve en diferentes torneos nacionales, la final, dirigí final sub-20 entre Junior y Medellín, dirigí muchos partidos, casi 160 Sí. partidos en la categoría C. Luego en el 2012 me ascienden a la categoría B. Ok. 2012 que Honestamente me casi fue, reciente. sí, sí, totalmente, me fue muy bien, marqué diferencia y al año y medio me invitan a la categoría A. Inclusive al año y 3 meses me dan mi primer partido, dos equipos de la A que jugaban por Copa Colombia, que era Santa Fe Millonario, Ok, por un sí, año de claro. experiencia en la B. Recuerdo mucho, yo recibí la notificación del partido 3 días antes, un 5 de mayo, el partido fue un 8 de mayo, Santa Fe Millonario en el Campín, mi primer partido televisado con 22 años. Imagínate esa emoción, esa alegría que No, veía cada demasiado. vez más cerca el alcanzar mi sueño, el alcanzar mi objetivo que me había propuesto cuando ingresé al arbitraje. La verdad que a partir de ese partido que me fue muy bien, el nombre de Carlos Ortega comenzó a subir, los profes me tuvieron más confianza y a los 4 meses ya yo estaba invitado a ser parte de la categoría A. Imagínate, ¿no? Y es que de allí ya fue un peldaño que de una te puso en lo más alto de aquí del fútbol profesional colombiano, Carlos, pero en el 2005
2005 la final Real Cartagena contra el Cali. Tú estabas entonces en la D. Estabas tú. No, Pitando en la D. aún no estaba Aún estaba en en el la D. 2005. Inclusive aún no había ingresado a la escuela. Era árbitro, pero no había ingresado a la escuela. Ahí era hincha fervoroso de Real Cartagena. Que aún lo soy. No, yo quiero preguntarte algo, y esta pregunta es, mira, esta pregunta le va a solventar muchas dudas pues a los seguidores, a los oyentes, a los televidentes, a los que nos tienen en la tarde de hoy. Carlos, tu equipo de amor es Real Cartagena. Cuando te ha tocado pitar a Real Cartagena en la B, porque te ha tocado pitar a Real Cartagena en la B, te colocan como árbitro auxiliar, pero no central. Sí, totalmente, no. Me ponen de cuarto árbitro emergente, el que hace las sustituciones. Pero he tenido la oportunidad de dirigir el partido amistoso al equipo y no. El amor o la pasión que siento por el equipo, el gran cariño que siento por el equipo queda a un lado. Siempre dirijo con el mayor profesionalismo y honestamente no tengo nada que ver con el equipo. O sea, yo hago mi trabajo, yo hago lo suyo, lo mío. Pero es el equipo de tus amores. Sí, total, el equipo de la ciudad siempre lo he acompañado y lo acompaño aún a los partidos a verlo, pues ya no con esa misma pasión de seguirlo como hincha, pero sí siento gran cariño por el equipo de la ciudad, obviamente. Yo sí soy auriverde de corazón. Mira, hasta en la blusa lo tengo. Yo no te veo a ti auriverde de corazón. Hasta para la entrevista coloco los colores insignia de Real Cartagena. Tienes como la camisa del Junior de Barranquilla. Es más, no, para nada. Es una camiseta neutra. Inclusive, Mari, yo recuerdo que nosotros nos conocimos en un partido de Real Cartagena con América. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Yo no sé, Carlos, qué hacía sentado pues en la parte de la zona de la prensa, porque tú estabas ahí en la zona de la prensa. Yo no sabía que tú eras árbitro de fútbol de nuestro país. Y bueno, en un partido de Real Cartagena fue el que cruzó esta bonita amistad. Así sí, totalmente. Nos presentó Juan Carlos Rebollo. Es que, Mari, mira, te voy a contar una anécdota que quizás tú y muchas personas no lo sepan. Cuando yo tenía 11 años, Real Cartagena recién ascendía en el 2000 al fútbol profesional colombiano. Yo toda la vida iba a ver al equipo, pero yo de niño andaba en las canchas, iba a ver al Real. Andaba con mi tío Egel, periodista. Sí. De un momento a otro, yo me hice, Campo Elías Terán Dix me cogió muchísimo cariño, porque me veía en el estadio. Y me invitaba a que yo comentara los partidos con él, y con Campito, y con Pedro Valdés. Entonces, estábamos viendo, recuerdo mucho un partido nacional, el Real Cartagena Nacional, y él me invita y me pone a comentar, y dice, el comentario del Chiquitín Ortega. Entonces yo de ahí hice mucho, bajaba mucho a la planta baja, coger las nóminas, las subía, o sea, yo estaba metido en el medio completamente, inclusive también quise estudiar periodismo, comunicación social en un momento. En el periodismo, Carlos, y de totalmente, manera y de niño, sí, y me gustaba, iba al programa en el centro, en RCN, enfrente, al lado de la gobernación, iba a los programas y todo, o sea, siempre estuve metido en el cuento. Entonces, con los periodistas de Cartagena he tenido una gran afinidad, soy muy amigo de todos ellos, la verdad es que todos me han apoyado muchísimo. Con Alirio también en ese momento que estaba con ellos, ahí que lo veo que se está uniendo a la mi Ali, gran amigo Alirio, sí. Y siempre yo veo los partidos y nunca estoy en donde están los hinchas, siempre estoy en la zona de prensa. Siempre y allí estoy en la zona de prensa, ahí es donde nos conocimos, y siempre estoy en zona de prensa, siempre estoy ahí. No, maravilloso, Carlos. Pero cuéntanos algo, de todos los partidos que te ha tocado pitar, ¿cuál crees que ha sido el partido más crucial? Que has dicho, Dios mío, quiero que se acabe este partido, pero rápido, que ya quiero salir de la cancha por la presión, por el público, o por rivales que sean demasiado fuertes, que como el árbitro también siente esa presión. ¿Cuál ha sido, Carlos? Bueno, Mari, he tenido, verdad, partidos muy importantes, partidos difíciles, partidos cruciales, pero nunca he tenido esa ansiedad como que se termine porque quiero que se acabe. No, por el contrario, cuando el partido está en su fervor, uno también vive. Es bonito, uno como árbitro siente ese tipo de partidos, yo los disfruto mucho. Por ejemplo, en el 2018 que dirigí en la fecha 20
Itagüí Atlético Nacional, un partido decisivo que Nacional quedó eliminado. Recuerdo que expulsó a Vladimir Hernández, le pitó un penal en contra Nacional, luego le pitó un penal a favor, empataron 2-2. Ese partido se llenó, fue en Itagüí, se llenó completamente de los hinchas de Nacional y quedó eliminado. Un partido decisivo, un partido importante, pero yo estaba emocionado porque era mi primer partido, el cual los profesores confiaban en mí, algo decisivo. Casi siempre en esos partidos ponen árbitros de más experiencia y a los árbitros internacionales. Ahí afortunadamente también me fue bien, luego me nombraron en cuadrangulares. Voy a dirigir un partido de repechaje el año pasado entre Tuluá y el Chicó. Ya habían peleado la final, ya había ascendido Pereira, o sea que en los dos clasificados. Sí, en ese partido también hubo muchísima tensión por los dos clubes, por los dos presidentes, por lo que habían comentado en la prensa. O sea, esos partidos son muy tensionantes para nosotros, pero cuando ya sonamos el silbato, inmediatamente se descarga todo y a uno se suelta. O partido bonito el de Tolima Nacional en cuadrangulares finales el semestre pasado, en noviembre, que también estaba el estadio. Sí, también me fue muy bien, gracias a Dios. Así que es disfrutarlo. Son partidos que se disfrutan, que se viven al máximo. Y obviamente nosotros también nos jugamos nuestro partido, el querer hacer las cosas bien, el querer aceptar, el querer que no se mencione el nombre del árbitro. Que digan solamente que las figuras son los jugadores o los que hacen los goles o los guardametas, que el árbitro no se mencione lo que nosotros siempre buscamos, equivocarnos lo menos posible. Por supuesto, Carlos. Antes de entrar a cada partido, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Bueno, yo descanso mucho, Mario. O sea, yo duermo, en el día yo duermo, escucho música, también oro demasiado. ¿Eres muy creyente? Sí, totalmente. Hablo mucho con mi mamá, con mi papá, pero siempre descanso. Y antes de los partidos yo llevo un Cristo, una Virgen y el Salmo 91. Siempre oro y antes de entrar al campo oro el Salmo 91. Y ese es lo que hago antes de entrar al partido. Sí, total. Siempre el Salmo 91 el que leo antes de entrar al campo, a la Virgen del Carmen y obviamente a nuestro Dios siempre he hecho sus oraciones. ¿Crees que ese respaldo espiritual y personal que has tenido con tu carrera, porque el amor que le has pues, puesto a cada partido que has arbitrado, Carlos, ha sido fundamental para que te hayan también nombrado como árbitro FIFA? Bueno, Mari, aún no soy árbitro internacional. Estoy disputando por ganarme un cupo. Son 7 por país. En este momento ya están los 7. El año pasado estuve seleccionado porque hubo la posibilidad, todavía la posibilidad, que iban a dar 2 cupos más. Y ya me habían pedido la hoja de vida. Estaba ahí esperando que la FIFA aprobara los 2 cupos para Colombia, pero infortunadamente no se dio. Igual estamos trabajando, seguimos con la misma actitud, con la misma fe y con las mismas ganas de querer ser árbitro internacional. La competencia es dura, tengo compañeros que son muy buenos árbitros, jóvenes también, pero bueno, hay que seguir luchando y con convicción y seguir creyendo de que va a ser posible. ¿Cómo es el entrenamiento, Carlos, de un árbitro? ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Tienen una preparación física bastante exigente? ¿Cómo son esas pruebas que ustedes hacen pues anuales para luego ser clasificados? Porque algo que tú me comentabas en una de las conversaciones que hemos tenido anteriormente, es que me dice, Mari, yo tengo que hacer unas pruebas, creo que en Medellín, que me dijiste, en Medellín tienes que viajar, tienes que prepararte cómo estás en el peso, la parte de la resistencia. ¿Eso lo hacen anual, Carlos? No, esas pruebas nos las hacen cada 3 meses. Okay. Lo que pasa es que los árbitros, Mari, no tenemos vacaciones. En cuanto a la preparación, es continua. Yo entreno, ahora en pandemia, una sola vez al día, pero normalmente yo entreno 2 veces a doble jornada, en la mañana y en la tarde. Combino gimnasio con campo, la parte física, la parte aeróbica con gimnasio, pero siempre son 2 veces, a veces hasta 3. Las pruebas físicas nos las realizan cada 3 meses, en enero, en marzo o abril, en junio, a finales o julio, septiembre, ya son las 4 que nos hacen. Nosotros, ¿por qué no tenemos vacaciones? Porque los equipos salen en diciembre, ¿cierto? A vacaciones. Pues nosotros nos tenemos que preparar
para las pruebas que nos van a presentar en enero. Casi siempre son los primeros 8 días, del 8 al 15 o del 12 al 18, así. Siempre son las primeras semanas de enero. Y lo mismo pasa en junio, los equipos salen en vacaciones y nosotros nos tenemos que preparar para presentar las pruebas a finales de junio o a comienzos de julio. Nunca tenemos vacaciones, siempre estamos en continua preparación. Entonces, árbitro que se prepara, árbitro que va a las pretemporadas tiene que presentar las pruebas que consisten: exámenes teóricos y exámenes físicos. El examen físico es realizar 6 repeticiones de 40 metros en 6 segundos. Si tú lo haces en 6,01, pierdes un pique y tienes una oportunidad para volver a hacerlo. Si vuelves y pierdes un pique en el tiempo, pierdes la prueba. Eso es lo primero, ese es el 10% de la prueba. Luego de que terminamos las 6 repeticiones, viene la prueba de resistencia, la que es fuerte. Consiste, la pista atlética tiene 400 metros. Entonces, te marcan una salida y llegas a 75 metros en 15 segundos y caminas 25 en 18. De eso tienes que hacer 40 repeticiones. No puedes hacer 39, no puedes hacer 38, son 40. Y anteriormente eran 48. Entonces, el que llega tarde a uno, por ejemplo, llegó a los 75 metros en 16 segundos, está amonestado. Y si vuelve a llegar tarde, pierde la prueba. Ya inmediatamente no puede dirigir en el torneo. Eso es lo que te iba a preguntar. Es decir, que si pierden la prueba, ya no dirigen en el torneo. No dirigen en el torneo. ¿Y quedan suspendidos por cuánto tiempo? Muchas veces por 3, aunque últimamente lo están dejando por 6 meses. Pierdan la física o pierdanlo en lo teórico. O sea que es complementario, no puedes perder ninguna de las dos. No, o sea, es bastante rígido el examen sí, no, que y es muy exigente. Carlos, no es nada fácil. No, y es exigente no solamente en lo físico, sino en lo teórico. Los exámenes de video, los exámenes sobre la regla, no son nada fácil. Hay que prepararse, la verdad, arduamente. Y viendo también que no solo son los árbitros de Cartagena, en este caso estás tú, pero hay árbitros de todas partes de Colombia. Más o menos, ¿cuántos árbitros son los que presentan esas pruebas, Carlos? Bueno, son 80 árbitros, 54 árbitros 80. asistentes, 54 árbitros asistentes, los de bandera, los de línea, y 36 centrales. Son 80 casi siempre, los que están en la categoría A. Correcto. ¿Y cuántos eligen de esos? No, hay los que están, ya han hecho los méritos, los que van a las pretemporadas porque han hecho los méritos para estar ahí. Ya pues cuando inicia el torneo le van dando a los árbitros los partidos, depende de la categoría. Si son jóvenes o por la experiencia. No, pero es que me he quedado enredada con estas pruebas de los árbitros. A veces la gente es tan fácil juzgar, Carlos, y yo por eso defiendo a los árbitros. No porque mi papá sea umpire de béisbol, no. Pero yo defiendo a los árbitros porque es muy fácil decir que esté parado frente a un partido, que esté pitando un juego, pero ante todo la presión y la responsabilidad tan grande que recae en un juez es tan fundamental que la concentración debe ser 1A. Carlos, un error mínimo, una pitada mal, Dios mío, pitaste un penal que no era. Esas jugadas son cruciales para ti como árbitro y como persona. ¿Te ha pasado en algún momento haber pitado una jugada que no era y que luego cuando viste la repetición tú dijiste, ¿cómo la pité? En esos momentos eres acabado por la prensa, porque los primeros que te acaban son la prensa. Pero personalmente, ¿cómo un árbitro afronta una decisión que en el momento del juego la hizo, pero luego cuando vio la repetición se dio cuenta que no fue así? ¿Qué haces tú, Carlos? Bueno, Mari, yo he tenido miles de fallas. Honestamente he tenido miles de errores o cientos de errores, por decirlo así, en un partido. He dejado de sancionar penaltis, como he dejado de expulsar a un jugador por una tarjeta roja y le mostré amarilla o no le mostré nada, o he sancionado un penalti que no fue. Correcto, uno en el campo está seguro de lo que decide. O sea, yo cuando tomo una decisión, yo no digo me equivoqué. Yo estoy 100% convencido que lo que yo decidí, estoy tomando la decisión correcta. Claro, eso es. Ya es diferente, inclusive yo he tenido partidos
en los que me equivoco en el primer tiempo. Pero yo entro al camerino y yo no reviso el celular. Porque pasa que si tú revisas y aciertas, tú entras poderoso, entras fuerte al campo, entras envalentonado. Pero si tú revisas y sale que erraste, ¿cómo quedas tú? Ya Ya no entras envalentonado, ya entras psicológicamente que sabes que te equivoqué, correcto. Pero cuando llego a la casa, Mari, sobre todo en mis comienzos, fue muy duro. Mis primeros años en la A fue muy duro, me encerraba, no quería ver, no veía televisión, no escuchaba radio, me ausentaba, o sea, me aislaba, es la palabra, me aislaba. Me dolía mucho, me golpeaba mucho las críticas de la prensa. Esa era mi manera de sufrir todos los errores que cometí como tal. Pero ya con el tiempo uno se da cuenta de que uno convive con el error. Ya honestamente equivocarme tanto me duele, pero no tengo esa manera como que me tiraba a morir, como que me daba látigo, como por qué fallé, por qué no estuve donde debía estar, por qué no vi si estaba ahí. Y son miles de circunstancias, Mari. Mira, vamos a dirigir en Ipiales, 3.000 metros de altura. Tú haces un sprint de 80 metros. De una, te ahogas. Tienes que tomar una decisión con las pulsaciones en 190, 180. Tienes la dificultad que muchas veces los jugadores se cruzan. Tienes dificultad que los jugadores se tiran. Tienen la dificultad que los jugadores mismos te tapan. Así es. Son muchos factores que influyen para que tú tomes una buena decisión o te equivoques. Pero obviamente el público no lo entiende porque por la pasión, por el amor que le tienen a su equipo, siempre quieren que su equipo gane. Entonces, es normal y nosotros convivimos con eso. No, claro, Carlos. Y ante todo el profesionalismo con el cual tú dirijas, el profesionalismo con el que tú lleves tu trabajo, tú te haces respetar en la cancha, es por lo que muestres, porque tu trabajo habla por ti mismo, Carlos. Pero te has visto envuelto en algún momento de tu carrera como árbitro en algún escándalo, Carlos, que haya puesto tu carrera en peligro o haya visto tu pulso como árbitro bastante delicado. Sí lo has tenido. Sí, totalmente, Mari. Tuve dos. El primero fue en el 2015, ya era árbitro de la categoría A. Dirigía Tolima Patriotas. Hubo un tiro libre de 40 metros. Creo que me acuerdo, sí, me acuerdo. Dispara, pega en el travesaño y el balón se regresó del travesaño al mismo jugador. Y el jugador la cabeció, pum, 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 2 jugadas más y terminó en gol. Ahí en esa jugada inmediatamente debió haberse sancionado tiro libre indirecto, pero que un jugador tocó el balón 2 veces sin que otro lo tocara, claro, después de haber ejecutado un tiro libre. Bueno, el caso fue que no me percaté, como es algo que no es, fue algo inusual, eso no sucede en un partido con un jugador patea un tiro libre de 40 metros, pegue en el palo, no la toque nadie y le caiga el mismo. Y cabecee, pum, y termina en gol. Si no termina en gol, pasa desapercibida. Pero como terminó en gol, en ese momento mi carrera estuvo en peligro, Mara. Aprovechando que estaba muy joven también, los profesores siguieron confiando en mí por mis condiciones, pero no volví a dirigir en ese momento. La verdad que fue duro. Ahí duré como 3 meses sin dirigir, 3, 4 meses sin dirigir. No dirigí más en el torneo. Y luego en el 2016, siendo árbitro de la categoría también, voy a dirigir un partido de finales de la B, Pereira Leones. No, pero hay uno que pasó, creo que fue ese, Carlos, el de la mitad de la cancha, que no lo ha citado y creo que ese partido era esencial para ascender. Claro, se estaba peleando, eran finales. Y sí. el partido iba 2-1 ganando Leones. Empata, así es. Empata el Cucho Hernández 2-2. Y en esa salida los jugadores van celebrando y se van devolviendo y los jugadores de Leones juegan vivo, colocan el balón en el punto del centro y cobran. ¡Pum! Y meten el gol de mitad del campo. Y meten el gol. Pero yo veo que hay un jugador de Leones en el campo de Pereira. Un jugador de Pereira en el campo de Leones. Y yo anulo el gol. La regla dice que todos los jugadores deben encontrarse en su propia mitad de campo para que pueda reanudarse el juego, ¿cierto? Claro. Vamos a ver que yo beneficié al equipo que estaba cometiendo la infracción. O sea, el de Pereira estaba en el campo de Leones, no el de Leones en el de Pereira.
y Sí, yo anulé el correcto. O gol. sea, Pereira estaba cumpliendo con la normativa. Leones estaba cumpliendo. A León, quien favorecí fue a Pereira que le hicieron el gol claro. al anularlo. Entonces en ese momento, fíjate lo que es, dudé. Fui y le pregunto a mi compañero, bueno, mi compañero me dio información en ese transcurso del punto central a la línea de banda. Yo fui caminando y tenía a todos los jugadores atrás mío, a todos los jugadores atrás mío sin excepción. O sea, eso fue un escándalo. Y televisado, porque lo televisaron y todo. Claro, era televisado. Y en ese momento, pues no te digo que me lleno de nervios, pero sí de ansiedad en querer tomar una decisión. Y bueno, tomé una decisión equivocada que fue anular el gol. Y en ese momento estuve en un 90% casi afuera del arbitraje. Porque nosotros, por un error que nosotros cometamos y que perjudiquemos a un equipo, nos puede costar la vida arbitral, nuestra carrera. Así que, bueno, pero a Carlos, partir de ahí, ¿cómo hiciste para afrontar ese problema? bueno, Mari, bueno, después de eso yo hablé con los profes, honestamente. Al comienzo los profes sí muy molestos conmigo, el profesor Otálvaro, que en paz descanse, pero ya después el profesor habló conmigo, me llenó de confianza. Lo viví como te dije anteriormente, me encerré, lloré, sufrí, porque eso fue en noviembre, diciembre, o sea, eran las finales. Y la prensa Sí. era escrita, la prensa radial, la prensa televisiva, o sea, todo era encaminado a lo mismo. Y cada vez que yo prendí un televisor, ahí estaba, dándome. Entonces, también me dolía mucho ver a mi mamá sufriendo. Mi mamá sufría mucho al verme a mí triste, bajo de nota, mis papás. Entonces, al verlo a ellos así, uno sufre mucho más. Claro. Pero, Mari, a partir de ahí, fíjate que yo cambié mucho mi mentalidad en cuanto a mi preparación. En ese entonces no me preparaba tanto. Sí me entrenaba, pero no era esa misma disciplina, esa constancia. Entonces, a partir de ese golpe o ese traspiés que yo tuve, mi carrera cambió. Ya el 2017 fue diferente, el 2018 fue diferente, el 2019 fue diferente. O sea, fueron Pero muchísimo diferente mejor. como, diferente para mal o cómo te sentías. No, para bien. O sea, cambió Okay. drásticamente para bien. O sea, pasé de la tierra al cielo. O sea, yo estaba Claro. en un buen momento, tanto así que me invitan a un curso en el 2017 a Paraguay a representar a Colombia. Y ahí fuimos haciendo, ya estuve en finales, ya estuve en partidos más importantes. O sea, que ese golpe que tuve, vuelvo y lo digo, Dios sabe cómo hacer sus cosas y me enseñó mucho, me ayudó a crecer mucho, tanto personalmente como en lo profesional, porque personalmente me nutrió mucho. No, pero por supuesto, Carlos, una responsabilidad que nada más un umpire, un referee lo tiene en estos momentos, y que de cierto modo hay que colocarse en los zapatos tanto de ustedes como de los jugadores. Pues para un equipo era crucial que se le avalara su gol, pues para el árbitro era crucial mantener en pie su carrera como árbitro. Es decir, que los dos estaban allí pues en esa balanza de riesgos, Carlos, pero lo importante fue que siempre afrontaste las cosas con la mejor disposición y con la cabeza en alto, con la frente en Sí, alto. Sí, nunca bajaste la cabeza, y eso es lo que más me impresiona como periodista, y te quiero felicitar ante toda la audiencia, ante toda Cartagena, ante toda Bolívar, porque siempre te mantuviste con la frente en alto, no te dejaste vencer. Otra persona en tu lugar, si hubiese estado abatido por los medios, si hubiese estado abatido por el que dirán, por la sociedad, por el que dicen aquí o el que dicen allá, Carlos, hubiese dejado la carrera del arbitraje, y tú no lo hiciste. sí, totalmente, Mari, totalmente. O sea, son momentos muy difíciles. Uno siempre piensa en retirarse, pero no. El problema es que digo, lo bueno es que tú tienes la tranquilidad, la conciencia tranquila, porque tú haces las cosas con honestidad. Tú te equivocas, pero tú no lo haces en mala fe. Tú te equivocas porque aprecias mal. Tú te equivocas porque estabas lejos de la jugada. Tú te equivocas porque el jugador te tapó. Tú te equivocas porque no apreciaste lo que debiste apreciar. Entonces, eso es lo que a uno como persona, como ser humano, como árbitro, lo llena de tranquilidad. Sí, me equivoqué, no quise perjudicarlo, pago mi error porque honestamente también cuando uno comete un error, la comisión arbitral, los profesores no nos tienen en cuenta por ciertas fechas, como diciendo, estudia el por qué fallaste y cuando vuelvas quiero que vuelvas más fuerte. Entonces nosotros no es que nos equivocamos y somos felices, no, nosotros asumimos nuestros errores y como tal lo pagamos, por llamarlo así. Sí, claro. Hay que asumir las consecuencias de los actos. Carlos,
pero de aquí en adelante te ha quedado algo muy claro. Y es que tienes una visión fija. De aquí en adelante, Carlos Ortega, ¿cómo se visiona esos planes a futuros que tiene no solo personal, sino también deportivo? ¿Cómo se ve Carlos Ortega de aquí en adelante? Bueno, Mari, mira, yo siempre, desde mis comienzos, siempre me he visto en lo más alto. Pero también me enseñó el arbitraje de que es el día a día. ¿Por qué es el día a día? Porque esto es partido tras partido. Yo no puedo decir, no, quiero estar en el otro año en el Mundial, pero si yo en mi próximo partido, el que voy a dirigir, no lo hago bien, ahí voy reduciendo las posibilidades. Entonces, estoy día a día, trabajando día a día. Quiero estar en lo más alto, quiero ser árbitro internacional, trabajo para ello, me preparo duro, anhelo que sea el otro año, si Dios permite, pero vuelvo y te digo, es día a día. Es día a día. Mi propósito es estar en la cúspide, estar en lo mejor, estar en Copa Libertadores, en Sudamericana, en eliminatoria, tener la posibilidad de ir a mundiales, pero para eso debo primero cumplir UEFA aquí en Champions Colombia. League, Carlos. No, porque la UEFA Champions League es otra confederación. Esto aquí es Conmebol, allá UEFA. Ok. Entonces, Pero no hay posibilidad de que pertenezca a las dos. No. Nosotros pertenecemos a la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es Conmebol. Sí. Pero por eso, y en los que pertenecen a la Conmebol, en algún momento que lo dejen de hacer, no pueden pertenecer a la UEFA. No, porque los cupos son, como te digo, los cupos son estipulados, son por país, entonces cada país tiene su árbitro. Ok. Entonces, por ejemplo, no hay Carlos Ortega, que no es árbitro internacional, hacia árbitro internacional en España cuando ya están haciendo un proceso, cuando hay árbitros que son internacionales y hay árbitros que están esperando la oportunidad. Correcto, Carlos. Bueno, esperemos Dios mediante que te veamos en unas eliminatorias, que te veamos en una Copa Libertadores, ¿por qué no? Siempre te has visionado estar en uno de esos grandes torneos y así lo vas a lograr. Aquí en Cartagena, Carlos, actualmente, ¿cuántos son los árbitros que nos representan a nivel nacional? Es decir, de la FPC. ¿Estás tú y quién es más? Bueno, en la categoría está Luis Matorel, que ya tuvo la oportunidad de debutar en la A, lleva 2 partidos. Está Ángel Caro, que es asistente, tiene muchos partidos, tiene finales. Y está Kevin Agami, que también es árbitro asistente. Y está mi persona en la categoría A. En la categoría B está Carlos Márquez, que es de Zambrano Bolívar. Está Lismair Suárez como árbitros centrales y está Andrés Julio y el Charles. Somos los árbitros que estamos actualmente en el fútbol profesional, tanto de la A como de la B. Y está en el fútbol femenino, está Endriana Daza, que es árbitro asistente, y está Paula Pomares, que es de Oveja Sucre, pero que representa a Bolívar como árbitra profesional. Es decir, que hay 2 mujeres como árbitros de aquí de la costa. Sí, totalmente. Han estado muchos partidos profesionales femeninos. Sí, claro. ¿Cómo ha sido el balance de los árbitros a nivel de la costa, pero referenciándolos en el fútbol nacional, Carlos? ¿Ha sido un balance bueno? Sí, Mari, actualmente la costa, uno analiza la fecha a fecha, y siempre hay 4 o 5 árbitros, 3, 4 o 5 árbitros en cada programación. Están árbitros de Bolívar, árbitros de Sucre, árbitros de Córdoba, árbitros de Atlántico, de La Guajira, del Cesar. Yo creo que está en deuda, el único departamento que está en deuda ahora mismo, pero que está en proceso nuevamente de volver a subir, en Magdalena, que no tiene árbitro en la categoría. Mentira, tiene un árbitro asistente, que es Jair Padilla, pero no tiene árbitros centrales. Okay. Están ahí nuevamente tratando de fortalecer en ese aspecto. Pero la costa, honestamente, está posicionada en el fútbol colombiano. Hay muy buenos árbitros, inclusive tenemos a Wilmar Santiago, que es árbitro de Barranquilla, que es árbitro internacional de FIFA. Y tenemos a Dionisio Ruiz de Córdoba, que es árbitro asistente, que estuvo en el Mundial de Brasil